En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Pero muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, y estoy junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. ¿Todo bien? Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días. Para nosotras, buenos días todavía, porque no almorzamos. Al término del programa, obviamente, hacemos ese proceso tan importante del día. Así que buenos días, buenas tardes, dependiendo en qué condición estén. De momento, vamos a hacer un pimponeo de las principales noticias económicas del día hasta la entrevista que tenemos también pautada hoy en este espacio económico. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. ¿Qué está pasando a nivel internacional? De acuerdo con Bloomberg en línea, Estados Unidos e Irán acordaron un alto al fuego de 2 semanas impulsado por el gobierno de Donald Trump con el objetivo de frenar la escalada de un conflicto que ya llevaba 6 semanas. El acuerdo contempla la suspensión de bombardeos por parte de Estados Unidos a cambio de la reapertura completa del estrecho Hormuz, un punto clave para el comercio mundial del petróleo. La negociación mediada por Pakistán se produjo horas antes de un plazo fijado para un posible ataque masivo en un contexto marcado por tensiones militares, miles de víctimas y una crisis energética global. Tras el anuncio, el precio del petróleo reaccionó a la baja luego de haber alcanzado niveles récord de $144,42 por barril en el Brent y cotizar cerca de $109 en futuros. La tregua podría llevar los precios hacia $100 por barril, consolidando un nuevo nivel de referencia durante el conflicto. El acuerdo también otorga margen para negociar un pacto más amplio, aunque persisten incertidumbres sobre su sostenibilidad y sobre el comportamiento del mercado, especialmente en torno a la seguridad de la navegación en el estrecho de Hormuz, menciona Bloomberg en línea. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Reuters, los mercados financieros reaccionaron con fuerza tras el anuncio de un alto el fuego de 2 semanas entre Estados Unidos e Irán, lo que impulsó las acciones y generó una caída en los precios del petróleo por la expectativa de reanudación del flujo energético a través del estrecho de Hormuz. El crudo Brent descendió 13,7%, mientras que el petróleo estadounidense cayó 16%, ubicándose por debajo de los $100. Este movimiento se dio en un contexto en el que el acuerdo se concretó pocas horas antes de un plazo fijado para posibles ataques, con Irán comprometiéndose a permitir el paso seguro si cesaban las hostilidades. En paralelo, los mercados bursátiles registraron subas generalizadas, con las acciones europeas avanzando 4% y los futuros de Wall Street anticipando ganancias de entre 2,7 y 3,5%, acompañadas por alzas en Asia. El dólar se debilitó con su índice cayendo a 98,842 tras haber actuado como refugio durante el conflicto de un mes. A pesar del alivio inmediato, persiste cautela entre los inversores ante la incertidumbre sobre una resolución más amplia, considerando que los daños en la infraestructura energética podrían mantener los precios del petróleo en niveles elevados en el corto plazo. Más información, de acuerdo con Yahoo Finanzas, el presidente de China planteó impulsar el crecimiento del sector servicios en China mediante un enfoque centrado en la demanda, acompañado de reformas y avances tecnológicos durante una conferencia nacional realizada en Pekín el 8 de abril de 2026. La estrategia apunta a ampliar y modernizar los servicios, fortalecer marcas de servicios chinos y a avanzar hacia segmentos de mayor valor agregado, además de promover mayor apertura y cooperación. Esta orientación se enmarca en un cambio de política económica que busca redirigir estímulos desde inversiones en infraestructura hacia áreas con mayor productividad. El contexto muestra una demanda interna débil que ha limitado el desempeño económico. El consumo de servicios per cápita alcanzó 46,1% en 2025, nivel inferior al 70% de Estados Unidos, lo que evidencia margen de expansión. El nuevo plan quinquenal contempla aumentar de forma significativa la participación del consumo de los hogares en la economía desde el 40% actual en los próximos 5 años, aunque sin fijar una meta específica con énfasis en mejorar la infraestructura de consumo y responder a cambios demográficos, menciona Yahoo Finanzas. Y me confirman desde producción que ya está en contacto con nosotros vía Zoom Carlos Sanabria. Él es consultor de riesgo de la consultora StoneX. ¿Cómo estamos, Carlos? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por atendernos. Prince, ¿cómo estás?
Todo en orden. Y por ahí, Carlos. Ahora sí. Ahí Ahora sí, estamos, ahí te vemos bien. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por atendernos y bueno, queremos actualizar algunos datos, estadísticas y sobre todo conocer lo que está pasando a nivel internacional en lo que se refiere justamente al tema agrícola en un escenario de altísima incertidumbre aún, pese a la última decisión que se tomó dentro de este conflicto que se había desatado entre tres países, Estados Unidos, Israel, Irán, y obviamente la incidencia que está teniendo en indicadores y en algunos productos, sobre todo vinculados al tema agrícola. Carlos, si pudieras compartir con nosotros tu análisis de lo que está pasando a nivel internacional y luego ir aterrizando también ya a la región y por supuesto a Paraguay. Mira, justamente comentaste la palabra que creo que es la clave, que es incertidumbre. Los mercados realmente están reaccionando de distintas maneras. Anoche se confirmó una tregua de 2 semanas, la apertura del canal, el precio del petróleo, como bien se estaba esperando y como lo anunció el mismo presidente Trump, vino bastante para abajo. Sí. Acompañó el aceite de soja en algún momento de la apertura, tocó incluso el límite abajo, 3.5, que es un nivel bastante fuerte, y vimos a la soja con menos 18 puntos, lo cual era de esperarse. Ahora bien, en el transcurso de la madrugada, que es lo que se dio, la soja empezó a repuntar nuevamente. Ahora estamos incluso ante un número relativamente positivo, no es un número alto, estamos en +1, pero sí con una expectativa de repente muy incierta. El mercado no está sabiendo hacia dónde apuntar en este momento. Hay que tomar absolutamente todos los recaudos justamente porque no estamos teniendo justamente un panorama bastante certero. Entonces, toda esta tensión geopolítica, lo que más trae hoy día es la palabra clave: incertidumbre. ¿Cómo se están moviendo por el lado de la oferta, la demanda también todo esto, Carlos? Si bien siempre hacemos ese componente de incertidumbre, porque hoy y mañana o en horas puede cambiar absolutamente todo. Sí, bueno, la oferta y la demanda. Hablando primero de la oferta, sí. Acá no hay nada que agregar. Hay un Brasil que está confirmando sus 180 millones, que es el principal productor del mundo. Tenemos a Paraguay con un número récord que realmente estaría, nuestro número es 12.3 prácticamente, sí, millones de toneladas. Hay otras consultoras que tal vez den un poco más. Y una Argentina que estaría ya de cara a la cosecha con una estimación de 47 a 48 millones de toneladas. Entonces, por el lado de la oferta, al menos a nivel regional, estamos bastante consolidados con una oferta muy importante. Por otro lado, le tenemos a Estados Unidos, que Estados Unidos, si bien ya prácticamente cerró su ciclo del año pasado, cierra con un volumen de stock que es relativamente ajustado, dentro de los números, pero ajustado. ¿Y qué es lo que se ve también? Estados Unidos está prácticamente a inicios de la siembra de la nueva campaña incluso. Vamos a recordar que todos los ciclos agrícolas son prácticamente anuales, entonces ya terminó la campaña 25-26 para Estados Unidos, ya se cerró y están justamente de cara ya con las cosechadoras, con las sembradoras encendidas como para arrancar la siembra de la campaña 26-27. ¿Qué es lo que se está hablando de Estados Unidos? Ellos tendrían un aumento de área de siembra respecto a lo que fue la campaña anterior. Por lo tanto, se está previendo que la producción va a ser posiblemente algo por encima de lo que fue en esta campaña pasada. De todos modos, todo lo que sea producción, siempre estamos muy clima dependientes. Entonces, ¿cierto? Si el clima acompaña, estaríamos teniendo una producción más o menos 321 a 123 millones tal vez para Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos es muy clave? Porque Estados Unidos está con 2 puntos muy importantes. Una, exportación, y otro es la molienda interna. Estados Unidos está perdiendo papel de importación frente a Brasil. Brasil está robando justamente ese escenario de exportación, ya que Brasil es el principal exportador del mundo y tiene un producto más barato. Sí. Pero por el otro lado, Estados Unidos está con un aumento de la industrialización que es bastante importante por uso de biocombustibles.
están ellos incrementando la mezcla. Es decir, la demanda por el aceite de soja que está haciendo Estados Unidos es cada vez más consolidado, lo cual finalmente arroja un stock para Estados Unidos que es relativamente ajustado. Sí. Entonces, cuanto más ajustado sea el stock de Estados Unidos, hay una tendencia de repente más alcista. Y por el lado de la demanda, ¿qué es lo que tenemos? Sí. China es el principal comprador a nivel mundial todavía. China importa entre el 60 y el 62% de las importaciones a nivel mundial. Toda la economía china está bastante consolidada. Ya no vemos más esos aumentos del PIB ni aumentos en consumo de soja como vimos en los años 2000 hasta el 2018 aproximadamente. A partir de ahí se entró en una consolidación donde realmente la importación de soja está variando entre 108 a 112 millones. Es decir, no estamos viendo justamente un aumento considerable del importador principal que es China. Sin embargo, por el lado de la oferta, sí vemos que constantemente hay un aumento de producción. Entonces, ahí es donde ocurre este desfasaje entre oferta y demanda. Estamos acumulando stocks y la estimación del USDA, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, para esta campaña 25-26 es un stock récord de más de 125 millones de toneladas. Carlos, mientras estabas compartiendo estos datos y análisis también con nosotros, me llegan mensajes de la audiencia y me preguntan acerca del componente de fertilizantes, acerca justamente del precio, la cotización, cómo eso se está comportando y el traslado también en los productos. Bueno, manteniendo este escenario geopolítico de incertidumbre constante, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a los fosfatados que están con un aumento de precio muy importante, ya que son muchas exportaciones que son justamente de la zona del Medio Oriente. ¿Eso por qué nos golpea a nosotros? Por una cuestión de costo de producción. Es decir, cuando sube el petróleo, suben los fletes. Entonces, suben los fletes, aumentan automáticamente todos los productos importados, entre ellos todos los insumos que vienen de China. Pero también aumenta principalmente la producción y el flete de los fosfatados y de todos los fertilizantes. Es decir, vamos a tener, si es que se mantiene esto, vamos a ver justamente un aumento considerable en los costos productivos, que eso nos golpea a nosotros de forma directa. Si pudieras también remarcar, por favor, Carlos, cómo está la cotización de la soja en el mercado internacional y este componente del basis también, para que la gente pueda entender cómo está funcionando hoy por hoy, con el agregado siempre de la incertidumbre en los mercados internacionales. Bueno, respecto al precio, vamos a recordar que todo el precio de los commodities, no solamente los commodities agrícolas, tienen dos componentes. Tienen un componente que es el financiero, que es la cotización de la pantalla, ya sea de Chicago o de Nueva York, etc. Y el segundo componente es un componente del producto físico, donde realmente sí entra el comprador y el vendedor y la oferta y demanda per se de ese producto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En primer lugar, al entrar en un escenario de incertidumbre, tuvimos un petróleo que subió muchísimo, una escalada muy importante, ya que se cerró el canal por donde pasa el 20% de la exportación de petróleo. Acompañó el aceite de soja, ya que el aceite de soja se utiliza justamente para uso de biodiesel y de biocombustibles. Entonces acompañó la soja también. De todos modos, si uno ve oferta-demanda, no tendría que haber un aumento tan importante como realmente hubo. Pero fuimos justamente acompañando toda la coyuntura internacional. Vimos una cotización bastante importante en la pantalla de Chicago, donde realmente muchos productores tomaron ese momento de cobertura o de fijación de precios, ya que hoy día nosotros estamos con nuestra cosecha prácticamente concluida en la región oriental al menos, y entonces ya el productor ya pudo asumir ese compromiso de fijar ese precio. Ahora bien, por el lado del físico, el basis viene a ser como un descuento sobre la pantalla de Chicago. Entonces, ¿qué es lo que se vio? El productor estaba acostumbrado a esta altura, de acuerdo a los últimos años, a un descuento de 20 a 25 dólares por tonelada sobre la cotización del mes de mayo.
¿Y qué es lo que se vio este año? Debido a justamente este desfasaje que estuvimos teniendo y a la incertidumbre, el costo se fue a prácticamente menos $80 por tonelada. Hoy ya hay cierto ajuste, se está escuchando entre menos 50, menos $55 por tonelada. Pero acá hay un dato muy importante, Príncipe. Sí. El productor siempre tiene que tener en cuenta que no es necesario hacer la venta de Chicago y del Basis al mismo tiempo. ¿Por qué, Carlos? Y porque normalmente se manejan de una manera inversa. Es decir, sube uno, baja el otro. Mejora uno, empeora el otro. Entonces, es muy importante que el productor tenga una estrategia de comercialización y pueda tomar ciertos recaudos cuando el precio de Chicago, cuando el precio de la pantalla está justamente en niveles relativamente interesantes, que estuvo casi en 1.250. Sí. Sin embargo, el basis no acompañó en ese momento. Entonces, era un momento como para tomar precio de Chicago y dejar el precio físico abierto. Obviamente, mucho se escucha, es muy fácil con el diario del lunes. Claro. Bueno, de todos modos, tenemos un comportamiento del basis donde podemos ver que en el transcurso de los últimos 10, 15 años fue prácticamente el mismo comportamiento, donde hay ciertos momentos antes de la cosecha donde el basis de repente es más apropiado para hacer algo de ventas. Luego entramos en un momento de mucha presión de cosecha, no solamente de Paraguay, sino también de Brasil, donde el basis de repente no es lo más favorable. Y luego entramos en el segundo semestre, donde ya una vez pagados los insumos, entonces ya queda menos saldo y el basis entonces empieza a aumentar. Entonces, con ese escenario, justamente, el productor puede empezar a armar ciertas estrategias de comercialización. Y algo muy importante, no es necesario hacer una fijación directa en bolsa. ¿Por qué? Porque el productor dice, ¿y qué pasa si yo tengo una merma de producción y yo no puedo cosechar realmente ese volumen? Entonces, a partir de ahí se entra con otras operaciones que son opciones financieras, que lo que hacen es justamente el mal llamado seguro de precio, donde agarran un nivel de Chicago. Entonces, a partir de ese nivel, si el precio cae, quedan vendidos a ese nivel. Sin embargo, si el precio continúa subiendo, se participa de ese aumento de precio. Entonces, ese seguro es únicamente utilizado en el caso de que el precio caiga. Carlos, sobre este punto en particular, tengo entendido que la consultora Stonex también ofrece este tipo de herramientas y de acompañamiento para el productor, sobre todo en un escenario, como decíamos inicialmente, de altísima incertidumbre y que de alguna manera podría eventualmente mitigar los impactos que genera el mercado tan cambiante como el que estamos viviendo actualmente. Sí, justamente lo que estuvimos viendo mucho con nuestros clientes es en tomar esos recaudos sobre la producción que están teniendo. Si es que ya hay un productor que gracias a la buena productividad que se tuvo este año, ya pudo cumplir incluso con sus compromisos financieros, entonces dice, bueno, ¿yo qué hago con este excedente? Bueno, con este excedente vamos a armar una estrategia, la cual estaríamos comprando un seguro de precio sobre Chicago, teniendo en cuenta esta incertidumbre que estamos teniendo. No tengo idea yo cuál va a ser la siguiente jugada de Irán o de Trump. Entonces yo no puedo arriesgarme a ver dónde va a estar la pantalla mañana. Acá estamos viviendo el día a día. Entonces, hoy todavía está dando un nivel que es bastante interesante en precio pantalla. Sin embargo, en el basis o en el costo o en el premio, como se le llama, todavía tenemos mucho por ver, ya que estamos ante un momento de mucha oferta de Brasil, mucha oferta de Paraguay, va a entrar justamente la producción de Argentina ahora. Sin embargo, lo que vemos es que tal vez estos premios tengan cierta mejoría en las próximas semanas. Entonces, armar una estrategia en la cual lo ideal es tener un precio por encima de la media de cierre de este año, que estuvo entre 330 y $350 por tonelada. Entonces, agarrando justamente esas estrategias y haciendo una buena comercialización es donde podemos lograr justamente estos precios que estarían por encima de esta media. ¿Este tipo de instrumento es abierto o de acceso para todo tipo de productor o en específico en algún tamaño que justamente realice dentro de su actividad, Carlos?
Realmente para la bolsa de Chicago, Sí, todo es número. Un productor chiquito de 100 hectáreas o uno de 20.000 hectáreas es exactamente lo mismo, simplemente la cantidad de contratos que se van comprando. Vamos a recordar que un contrato en la bolsa de Chicago son 136 toneladas. Entonces, cuando un productor se cubre 1.000 toneladas, hacemos 1.000 dividido 136, llegamos más o menos a 7 contratos, que es lo que se estaría sí. comprando. Pero independientemente de eso, tenemos clientes que cierran de a un contrato, de a dos contratos. Es decir, el atendimiento desde nuestro lado es exactamente igual y la estrategia que se toma, ya sea un productor grande o uno chiquito, es exactamente igual también. Carlos, con respecto a Paraguay, ya aterrizando a los números que tenemos que compartir con la audiencia, muy, muy positivos, por cierto, de acuerdo a lo que leí también del informe de la consultora y que lo realizan y lo dan a conocer de manera periódica, mensual. ¿Qué datos podemos compartir en líneas generales de lo que recabaron y ya como cierre de campaña 2024 o 2025? Corregime más, Carlos, porque ahí estoy trastocada con los datos. Y le pedimos a los compañeros, por favor, el soporte correspondiente de la placa número 1, por favor, para ir acompañando también lo que Carlos va a compartir con nosotros con respecto a la zafra 2025-2026. Me corrijo, perdón, Carlos. A ver, voy a ver bien cuál es. ¿Es esta No que vemos veo en pantalla o lo que la tengas? estimación de la zafra 25-26. Sí, correcto. Bueno, ahí no estoy viendo bien, pero tengo acá yo en mi pantalla. Bueno, lo principal acá, Prince, Sí, es tenemos una producción muy estable en todos los departamentos, desde Misiones hasta Concepción. La época de siembra fue realmente óptima, el comportamiento climático fue ideal y algo muy importante, ciertas zonas del norte, departamentos como San Pedro, Amambay y Concepción, necesitaban justamente este buen comportamiento climático y que tengan una productividad alta, ya que son departamentos que sufrieron en los últimos 3 o 4 años mermas de producción. ¿Qué es lo que se ve? Un San Pedro, vamos a poner, en la campaña anterior tuvo un rendimiento de 1.700 kilos por hectárea. sí, Para mucha gente que no maneja este tema, 1.700 kilos por hectárea en un campo que vos estás arrendando, que vos estás alquilando, te está dando pérdidas. No hay forma de cubrir los costos. Hay muchísimos productores que tuvieron lastimosamente una producción bastante baja y que no lograron cubrir esos costos. Este año, San Pedro, estamos viendo un rendimiento promedio de 3.150 kilos por hectárea. Es decir, ese productor, por suerte, va a poder hacer justamente frente a sus compromisos financieros y también va a poder invertir en nueva tecnología y en nuevas maquinarias para la campaña que viene. Entonces, este porcentaje de aumento de productividad que estamos teniendo es sumamente importante. Acá hay que aclarar que el Chaco todavía está sí. recién arrancando lo que es cosecha de los primeros lotes que fueron sembrados en diciembre. La cosecha fuerte del Chaco estaría empezando a partir del 20-21 de abril aproximadamente, dependiendo del clima. Entonces ahí vamos a tener justamente ya un escenario más completo de lo que es esta zafra, de la zafra principal de soja. Y luego tenemos lo Sí. que es la safriña. La safriña es el producto, la soja de segunda, ¿cómo se le llama? O la soja que se siembra después de la campaña principal de soja. Acá estamos manteniendo un área plantada de 670.000 hectáreas. El rendimiento de la safriña siempre es inferior al de la zafra principal. Todavía mantenemos una estimación de más o menos 2.000 kilos por hectárea. Sí. Y eso estaría agregando a la producción global aproximadamente 1.4 millones de toneladas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Estamos teniendo una producción récord histórica de lo que es zafra, entre zafra más safriña, de aproximadamente 12.293.000 toneladas. Eso es un número muy importante, Prince. Una vez que el productor puede hacer frente a sus compromisos y le sobra para empezar a hacer nuevas inversiones, nuevas tecnologías, nueva importación de maquinaria. Eso es muy positivo, no solamente para el agro, sino para todo el país. Y en ese sentido le pedimos a los compañeros que me den el soporte de la lámina 3, por favor, que es justamente lo que estaba compartiendo Carlos, del
la suma de la zafra y la safriña que decías como resultado consolidado ya unas 12,3 millones de toneladas de producción, Carlos, y aquí justamente estamos viendo en pantalla y me gustaría si pudiéramos hacer, obviamente desde tu expertise, Carlos, una suerte de cuáles son estos departamentos que explican principalmente esta producción récord del 2025-2026. Bueno, yo creo que en primer lugar está la zona de Alto Paraná, Sí, principalmente desde Ciudad del Este para arriba. Se dieron rendimientos muy buenos, muy positivos. Muchos estuvimos escuchando de 5.000 kilos, 4.600 kilos, 4.500 kilos. En lo que es Alto Paraná global, tenemos un rendimiento promedio de 3.900 kilos por hectárea. Es un número súper interesante, Prince. totalmente. Mira, no todas las personas entienden justamente cómo el comportamiento, porque hay muchos que dicen todos los productores ganan siempre mucha plata. Tengan en cuenta que hay un arrendamiento que es bastante importante dentro del costo de producción que podría ir en la zona de Alto Paraná, desde 1.000 kilos hasta 1.400, 1.500 kilos por hectárea tal vez. Sí, Entonces, uno ya le tiene que restar justamente la productividad que tuvo, ya tiene justamente el pago de arrendamiento, con el saldo tiene que hacer frente a los compromisos de pagos de insumo y luego ver qué es lo que le queda. Entonces, el productor realmente sí necesitaba estos buenos rendimientos. Tenemos precios bastante interesantes como para que realmente el productor tenga un ingreso total que sea justamente significativo y que le pueda dar oportunidad para nuevas inversiones. Tenemos el departamento de Itapúa, que también desde ya hace varios años Itapúa viene muy bien en términos de lluvia, viene bastante constante. Este año tenemos un rendimiento promedio de 3.500 kilos por hectárea, es bastante importante. también. Caguazú, la misma cosa, 3.650 kilos, y Canindeyú con 3.800 kilos por hectárea. Son los departamentos principales realmente que hoy están levantando justamente la productividad a nivel nacional. Después están los departamentos que también de alguna manera hacen su aporte y si los sumamos como pequeños generan una suerte de impacto también importante dentro del total, Carlos. ¿Cuáles son esos que están como incipientes y también dando de alguna manera o contribuyendo a estos números? Mira, todos los departamentos son importantes, Sí, todos los productores realmente juegan un papel fundamental en esto porque no puedes distinguir por departamento. Hay ciertas zonas de repente que no son iguales en términos de tierra, que no tienen justamente la misma retención de humedad que otras o tienen menos lluvias que otras, como ser justamente los departamentos, normalmente los del norte. Entonces, en términos generales, tuvimos una productividad bastante alta en lo que es términos de la zafra principal. El promedio de este año es de 3.550 kilos por hectárea. Para que tenga una idea, estamos en el mismo nivel que Estados Unidos o que Brasil. Es decir, estamos súper bien en lo que es productividad. Eso es, mucho es tecnología, sí. es manejo del productor y también clima. Mencionabas que la zona del Chaco tiene un proceso o un periodo diferente, obviamente, a esta región tan importante. ¿Cuándo se inicia fundamentalmente o principalmente este proceso, Carlos, en la zona chaqueña? Bueno, el Chaco tiene ciertas parcelas que se empiezan a sembrar a partir de diciembre. Esas primeras parcelas ya sufrieron el año pasado justamente por exceso de lluvia y esta vuelta por falta de lluvia en el periodo de febrero. Sí, Esas son las parcelas que hoy día ya se empezó la cosecha en el Chaco. Son parcelas que se están escuchando entre 800 a 1.000 kilos aproximadamente. Algunos están dando un reporte un poco más alto, 1.200 kilos por hectárea, pero es la primera parcela la que realmente viene sufriendo. El fuerte de la siembra es a sí. mediados de enero y la cosecha es a partir del 20-21 de abril aproximadamente. A partir de ahí sí vamos a estar viendo justamente la cosecha gruesa, la más importante de lo que es el Chaco. Y en términos de productividad estamos escuchando estimaciones que todavía están rondando los 2.000 kilos por hectárea, el cual es un número bastante interesante para hacer el Chaco. Vamos a recordar que el Chaco tiene justamente
un componente adicional en términos de costos de producción respecto a la región oriental, que usa mucho menos fertilización gracias justamente a la riqueza de la tierra del Chaco. Y en materia de estimaciones de producción, ¿de cuánto estamos hablando, Carlos? Y el número del Chaco estaría en torno a 150.000 hectáreas, con un rinde de 2.000 aproximado. Sí. Estaríamos teniendo 300.000 de soja que estaría aportando el Chaco. ¿Ese número es relativamente dentro de lo que se maneja en esa zona o mucho mayor, Carlos? El número de 2.000 kilos por hectárea es más o menos lo que se maneja dentro, Ok, dentro de las estimaciones de los últimos años. El Chaco tiene un clima muy cambiante. es Hay, cierto. hay años, de repente, como el año pasado, que fue un clima excepcional. Zafras anteriores se sufrió bastante, hubieron muchísimas mermas de producción y de productividad. Entonces el Chaco tiene 2.000 como media, pero la media no es como la región oriental, sino que tiene que ser un periodo de más o menos 10 años. Por el lado del área sí hay muchos cambios. Se está escuchando de repente que de la campaña anterior a esta campaña hubo mucha migración de algodón. Muchos productores que hicieron algodón el año pasado fueron para soja este año. Entonces, la soja aparentemente dio buen resultado, eh, fue justamente sostenible en ciertos periodos donde se necesitó lluvia o donde hubo exceso de lluvia. Entonces, muchos productores se fueron volcando justamente a lo que es soja. Y hoy estamos con una estimación de 152.000 para ser exacto, en la campaña del Chaco para este año. Carlos, nivel de comercialización, de acuerdo a los registros también que tienen desde la consultora Stonex. La comercialización se avanzó muchísimo desde este periodo de guerra. Este periodo de incertidumbre trajo una volatilidad de precios, trajo precios mucho más altos. Se juntó eso justamente con la producción y con la productividad alta que está teniendo el productor. Entonces hubo mucho incentivo a empezar a hacer comercialización. Hoy estamos teniendo un número del 68% comercializado, que es puntos por encima de la media de los últimos años, pero realmente se aceleró bastante en las últimas semanas desde que inició la guerra y se tuvo toda esta volatilidad hasta ahora. Entonces, realmente muchos precios interesantes fueron tomados por los productores. La placa número 4, por favor, compañeros, y con esto vamos cerrando la entrevista con Carlos, a quien agradecemos también su tiempo, predisposición y conocimiento. También hacen estimaciones para la safriña 2026, principalmente estamos hablando del maíz, Carlos. ¿Cuáles son los datos que están manejando, las perspectivas o proyecciones que están también teniendo desde Stonex? Bueno, el maíz, vamos a recordar que el maíz tiene como su periodo principal, que es el maíz verano, pero compite en tiempo con la soja. Así. Entonces, normalmente lo que el productor hace es siembra soja. Una vez que cosecha la soja, empieza justamente la siembra de soja safriña y de maíz safriña. La productividad del maíz, tanto el año pasado como la estimación de este año, son excelentes. La del año pasado fue por encima de 6.300 kilos por hectárea. Lo que estamos estimando para esta campaña por el momento está en 5.760 kilos por hectárea. Tenemos un área que es por encima de lo que fue el año pasado. Nuestra área estimada para esta campaña es de 923.000 hectáreas, lo cual estaría arrojando una producción final de 5.3 millones de toneladas. Es un nivel bastante interesante, teniendo en cuenta que la demanda interna tiene un aumento constante, ya que estamos teniendo nuevas plantas de etanol, nuevas industrias Es cierto. de etanol que se están justamente estabilizando acá en el país. Aparte de eso, tenemos también industrias porcinas, industria bovina, nuestra industria avícola, que siempre es bastante fuerte. Entonces, lo que es término de consumo interno, tenemos un consumo de maíz que viene en aumento. Y ya para cerrar la nota, Carlos, a modo de remarcar los datos que ya también estabas mencionando, la campaña 2025-2026, ¿en cuánto cierra de acuerdo a los datos y bueno, las proyecciones también que tienen desde Stonex? La campaña de Paraguay, De Paraguay, así es. sí, 25-26
tenemos un récord de 12 puntos de este año. Estuvo excepcional, lo cual está dando justamente un récord de producción de 12.3 millones de toneladas. Carlos, un gusto tenerte en el programa. Esperemos tenerte aquí en piso próximamente. Que tengas un excelente miércoles. Un placer, Prince. Saludos a la audiencia. Muchas gracias. Era Carlos Sanabria, consultor de riesgo de la consultora Stonex. Así hacemos nuestra primera pausa y a la vuelta seguimos con más Economía 1000. Seguís escuchando Economía 1000. Es momento de compartir información económica de lo que está pasando a nivel internacional siempre y luego ya aterrizando a las economías de la región. De acuerdo con Bloomberg en línea, el dólar cayó frente a las principales divisas tras el alto al fuego de 2 semanas entre Estados Unidos e Irán, lo que redujo la demanda de activos refugio. El índice de Bloomberg retrocedió hasta 1%, alcanzando su nivel más bajo en 4 semanas, en un contexto de fuerte caída de los precios del petróleo. La moneda estadounidense ya perdió más de la mitad de las ganancias acumuladas desde el inicio del conflicto, luego de haber subido 2,4% el mes pasado. La caída del dólar también estuvo acompañada por menores rendimientos de los bonos del Tesoro y un cambio en las expectativas de política monetaria, con mercados que asignan 50% de probabilidad a un recorte de tasas en Estados Unidos antes de fin de año. El descenso del petróleo, con los futuros del Brent registrando su mayor caída en casi 6 años, refuerza este escenario al reducir presiones inflacionarias. En este contexto, el mercado retoma el apetito por riesgo, favoreciendo activos y monedas de economías emergentes, mientras el dólar pierde atractivo como refugio en un entorno de menor tensión geopolítica. Más información nada, ya nos trasladamos a las principales economías de la región. De acuerdo con Bloomberg en línea, Argentina se posiciona como la única economía relevante de América Latina que se beneficia de precios elevados del petróleo tras pasar de importador a exportador neto de hidrocarburos impulsado por Vaca Muerta. La producción alcanzó 861.380 barriles diarios en diciembre de 2025, con el shale oil representando cerca del 69% y un crecimiento interanual de 30%. Con costos de equilibrio entre 36 y 45 dólares por barril, los márgenes se amplían con el Brent por encima de $100. El impacto se canaliza a través de mayores retenciones, regalías y utilidades de YPF, controlada en 51% por el Estado, fortaleciendo el resultado fiscal. Sin embargo, cerca del 70% del crudo se consume internamente, lo que puede limitar el efecto si los precios locales no acompañan. En el mercado, las acciones reflejaron este escenario, con YPF subiendo más de 24% y Vista Energy 21%. De Argentina nos vamos hasta Brasil. De acuerdo a Agencia Brasil, la balanza comercial registró en marzo de 2026 un superávit de 6.405 millones de dólares, el más bajo para ese mes desde el año 2020. Este resultado se dio en un contexto de aumento de las importaciones y menor dinamismo en exportaciones específicas como el café. Las exportaciones alcanzaron 31.603 millones de dólares con un incremento de 10%, mientras que las importaciones sumaron 25.199 millones de dólares con un crecimiento de 20,1%, marcando el nivel más alto de la serie iniciada en 1989. Siempre con Agencia Brasil, por sectores, las exportaciones mostraron variaciones de 1,1% en agricultura, de 36,4% en minería y de 5,4% en manufacturas, destacándose productos como petróleo, oro y carne bovina. En contraste, las exportaciones de café cayeron 30,5% con una reducción de 31% en volumen. Para este año se proyecta un superávit de 72.100 millones de dólares, equivalente a un incremento de 5,9% frente al año pasado. De acuerdo con Bloomberg en línea, América Latina y el Caribe crecería 2,1% en 2026, por debajo del 2,4% de 2025, en un contexto de tensiones geopolíticas en Medio Oriente que impulsan los precios de la energía y generan riesgos inflacionarios. Para 2027, el crecimiento repuntaría a 2,4%, aunque la región se mantendría en una dinámica de bajo crecimiento. En este escenario, Guyana lideraría la expansión con 16,3% en 2026, seguida por Paraguay con 4,4%, Surinam con 4%, Panamá con 3,9% y Guatemala con 3,7%, mientras que Brasil crecería 1,6%. En contraste, Bolivia registraría una caída de 3,2%, junto a desempeños bajos en Jamaica, Haití, Trinidad y Tobago y México. El menor dinamismo responde a costos de endeudamiento elevado, débil demanda externa y presiones inflacionarias que limitan la inversión privada y la creación de empleo.
El consumo privado se mantiene como principal motor, mientras la inversión continúa rezagada y la inflación desciende a un ritmo menor al previsto. A pesar de ello, la región dispone de fortalezas estructurales como cerca del 50% de las reservas mundiales de litio y un tercio del cobre, junto con una matriz energética relativamente limpia. En este contexto, se plantea la necesidad de impulsar la productividad, fortalecer la inversión y mejorar la competitividad para sostener el crecimiento en los próximos años. Por su parte, Ámbito.com da cuenta que el acuerdo Mercosur-Unión Europea entrará en vigor el 1 de mayo, iniciando su fase de implementación con una desgravación arancelaria inicial de 15,2% y reducciones posteriores cada 1 de enero. El nuevo escenario implica mayor competencia, con Europa aumentando exportaciones al Mercosur y los países del bloque buscando ganar espacio en el mercado europeo en un contexto global de nuevas alianzas comerciales. De acuerdo con Ámbito.com, en lo sectorial destaca la carne, donde el arancel de la cuota Hilton pasará de 20% a 0%, generando unos 15 millones de dólares adicionales, además de una cuota de 60.000 toneladas de arroz. El acuerdo prevé liberalizar más del 90% del comercio y podría impulsar el PIB entre 1,5% y casi 2% en el largo plazo, con el desafío de que más empresas aprovechen las oportunidades, menciona Ámbito.com. Así, hacemos nuestra última pausa y a la vuelta ya vamos aterrizando a temas económicos a nivel doméstico. Gracias por la compañía. ¿Qué está pasando a nivel nacional? Y de acuerdo con ABC.com.py, la faena de ganado en Paraguay registró una caída de 20% en el primer trimestre de 2026, con un total de 470.000, casi 71.000 cabezas, frente a 587.000 en el mismo periodo de 2025, lo que implicó unos 117.000 animales menos. Este comportamiento responde al elevado nivel de faena observado entre enero y febrero de 2025, impulsado por la sequía con lluvias que recién comenzaron entre marzo y abril de ese año. A pesar de la menor actividad, se observó una cotización superior de la carne paraguaya en comparación con el año anterior, menciona ABC. ¿Más información? De acuerdo con Agencia de Información Paraguaya, el gobierno prevé avanzar en abril de 2026 con reuniones tripartitas para consensuar un nuevo mecanismo de reajuste del salario mínimo, con el objetivo de presentar un proyecto en mayo y aprobar la ley para mediados de junio, de modo a aplicarlos desde el 1 de julio. La iniciativa busca reemplazar el esquema actual basado exclusivamente en el índice de precios al consumidor, considerado insuficiente para reflejar la pérdida del poder adquisitivo. El proceso se desarrolla en un contexto de plazos ajustados, dado que el reajuste debe definirse en la segunda quincena de junio. Y en ese sentido, Ada, hay propuestas también que se plantean Y entre las propuestas en análisis se plantean 3 alternativas: utilizar la variación del PIB, que fue de 6,6% el año pasado, emplear el índice de alimentos con una variación cercana al 12% o aplicar un reajuste del 20%, lo que llevaría el salario mínimo a aproximadamente 3.500.000 guaraníes. En caso de no alcanzarse consenso, la definición se tomaría por mayoría en el Consejo Consultivo Tripartito y el Consejo Nacional del Salario Mínimo, con apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo para incorporar experiencias de otros países. De acuerdo con Valor Agro, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, SENACSA, reafirmó que en el contexto actual, la vigilancia epidemiológica es más eficaz que la vacunación frente a serotipos de fiebre aftosa que no circulan en la región tras la detección del serotipo SAT1 en China. El organismo recordó que existen 7 serotipos del virus, pero que en las Américas solo han estado presentes 0, A y C, mientras que los SAT nunca circularon. Bajo este escenario, el riesgo de ingreso de estos serotipos en Paraguay se considera extremadamente bajo. La estrategia se orienta a fortalecer la detección temprana y la capacidad de respuesta en un momento en el que el país evalúa avanzar hacia un esquema sin vacunación. ¿Más información? De acuerdo con la Agencia de Información Paraguaya, el gobierno del Paraguay realizó un desembolso de más de 3,8 millones de dólares en abril de 2026 para el pago del subsidio al transporte público correspondiente a febrero de 2026. Este monto se suma a los 3,1 millones de dólares transferidos la semana anterior en concepto de compensación, totalizando 6,9 millones de dólares destinados al sector en el marco de los compromisos asumidos. Y como es habitual, la consultora MEF Economía e Inversiones realiza de manera periódica análisis vinculados a temas económicos
cuyos artículos son publicados en el impreso de ABC y también replicados en su digital. Y en la edición de hoy se aborda acerca de la estructura de los depósitos del sector público en Paraguay, que muestra una preferencia por instrumentos de corto plazo con predominio de los certificados de depósito de ahorro en guaraníes y de los depósitos a la vista en dólares. Al primer bimestre de 2026, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas, los saldos en moneda local alcanzaron cerca de 18 billones de guaraníes, donde los CDAs concentraron 11,1 billones de guaraníes, alrededor de 62%, seguidos por los depósitos a la vista con 28,2% y las cuentas corrientes con 9,7%. La composición evidencia una estrategia orientada a obtener rendimientos sobre excedentes de liquidez, manteniendo cierto grado de disponibilidad, menciona parte del artículo elaborado por la consultora MF Economía e Inversiones. Temas artículos o para profundizar sobre todo este último, ¿a dónde la gente puede encontrar? Pueden buscar en nuestras redes sociales, Instagram, X, Facebook, LinkedIn, en nuestro canal de WhatsApp buscando MF Economía e Inversiones y en nuestra página web www.mf.com.py. Y así vamos llegando al punto final de Economía 1000. Recordarles que mañana empezamos nuevamente un programa a las 12 hablando sobre temas económicos. Terminamos, Ada. Que tengan un excelente miércoles. Economía a 1000.